Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que mandamos, como siempre, un gran abrazo a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que lo agradecemos de verdad. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Teresa Fernández, que es instructora de yoga. Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Me alegro que sea así. Tenemos también a María Garrido, que es psicocoaching, terapéutica y nutricional. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días desde Denia, muy bien y encantada también de estar aquí. Y tenemos a Irene Menéndez, que es aprendiz y maestra del cuerpo y las emociones. Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, súper bien. Desde Denia también, que ¿Ah, mejor. sí? Pues Sí, mira, sois ahí vecinas. Bueno, somos vecinos casi todos, porque yo estoy en Valencia. La única que nos queda más Yo cerca no, es Teresa. yo estoy en Cádiz. ay, Pero bueno, yo Cádiz no lo conozco, Teresa, así que mira, es una buena excusa para ir. Sí. Pues si os parece bien, vamos al tema, que yo creo que es un tema por demás interesante, ya que muchas veces no sabemos por qué nos suceden las cosas. Me refiero, ¿cómo funciona la vida? Lo que nos pasa tiene que ver con el destino, la suerte, Dios, el karma. Así que de eso vamos a hablar hoy y vamos a empezar, por ejemplo, Irene, las experiencias que vivimos, las cosas que nos pasan, ¿dependen de la suerte? ¿La suerte existe? ¿O tú qué piensas? pues mira, justo tengo una frase que vengo diciendo mucho porque la escuché por ahí, evidentemente, y es que la suerte es de los que creen, de los que tienen fe, y me encanta, porque Ok. siento que sí, claro que existe la suerte, pero no como una suerte que existe sin más, sino porque hay una consecuencia, ¿no? Pero De- entonces, si tú creas tu suerte, entonces ya no es suerte, es una creación tuya. Ok, vale, vale. Pero bueno, entendemos lo que quieres decir. María, ¿tú qué piensas? ¿La suerte existe o más bien no? Bueno, lo que acabáis de decir depende de cómo interpretes la palabra suerte. Si, como comúnmente la gente opina, ¿no? Que es una suerte que... Qué suerte cuando se dice, qué suerte, por ejemplo, ¿no? En el ámbito empresarial, que se dice, qué suerte que ha encontrado este puesto de trabajo, qué suerte que tiene tantos clientes, o que en realidad estás fijándote en un punto, es de la percepción, ¿no? Lo que yo opino, que es que te estás fijando en algo muy puntual y estás viendo concentrado ahí en ese punto esa suerte que tú llamas, pero que en realidad no es Ujú, algo, como tú decías, que solo ocurre así como en un momento exacto, sino que viene acumulado, ¿no? La ujú. acumulación de muchos hechos, de muchos movimientos, karma, si quieres, de lo que estábamos hablando hoy, que se materializa en algo que tú estás viendo, en algo que llamas suerte. Ok, vale. Pero Entonces, para que nos entiendan los oyentes, conceptuamos suerte como algo que es ajeno a mí. O sea, no es algo que tenga que ver con lo que yo hago, sino que es algo fortuito. A eso nos referimos con suerte. Pero qué bueno que haces esa apreciación precisamente para que los oyentes se entiendan. Teresa, ¿tú qué opinas? ¿Lo que nos pasa tiene que ver con la suerte o más bien no? No, yo no creo en la suerte como tal. Es Ujú, decir, la consecuencia puede ser, ay, qué suerte he tenido, pero no has tenido suerte. Tú, como decimos coloquialmente, recoges lo que siembras. Y ujú, todo procede de una ley natural, que es la ley de causa y efecto, y eso está clarísimo. Igual que los hechos materiales tienen sus propias leyes físicas, ujú. nuestro comportamiento, nuestro ser, nuestra mente tiene una ley natural y la ley natural es la ley de causa y efecto. Si Ok. yo recibo algo bueno, no he tenido suerte. Simplemente he sembrado para tener ese algo bueno, que me ocurrirá hoy o a lo mejor dentro de 20 años. Ujú. Entonces, ¿qué le podemos llamar suerte? Bueno, coloquialmente se le puede llamar suerte, pero eso tiene un origen. Y el origen está en la causa, en las causas y condiciones. Pues Yo mira, lo de eso entiendo vamos a así. hablar también, de eso vamos a Mm. hablar ahora, para que a ver si entendemos un poquito, porque a mí personalmente cuando tenía 12, 13, 14 años,
a mí estas cuestiones me llegaban, o sea, ¿por qué me pasa lo que me pasa? O sea, ¿de dónde viene, no? ¿Yo lo elijo, no lo elijo? ¿Es la suerte, es el destino, es Dios? Y me costó unos años entenderlo, ¿no? Yo personalmente, aunque siempre me he considerado una persona con buena suerte, no creo en la suerte. Yo creo que la suerte, como otras Ujú. cosas a las cuales les llamamos lo que nos pasa, no tiene que ver con lo que nosotros elegimos. Finalmente, nuestra vida es una creación nuestra, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto somos nosotros los creadores o si hay un margen de maniobra. Vale, entonces, la suerte ya hemos visto que quizá no sea. María, ¿es el destino? O sea, ¿lo que nos pasa está destinado o no? ¿Tú qué piensas? A ver, destino. Entramos Destino, en cuestiones... destino depende otra vez, ¿no? De lo que entiendas por destino. O sea, el destino, si lo ves como, o sea, yo sí que creo que a lo mejor debido a tus antepasados, a tus, por eso las constelaciones, ¿no? Tienen en cuenta esto. Ujú, Puede ser que estés, si quieres usar la palabra destinado, a vivir ciertas experiencias ujú, que necesitas para poder ver o darte cuenta de cosas. ujú, Y muchas veces no nos gustan a lo que estamos destinados porque solo vemos una parte de ese destino, también ujú, por decir otra vez la mirada cuántica, ¿no? Es como, bueno, es que destino además, no sé, cuando se dice destino, yo lo veo muy concretizado otra vez. Es como que ujú, parece que es un único destino, ¿no? Como si aquí Madrid fuera el destino, estás concretizándolo en algo, pero una vida no se puede como materializar en una palabra como mi destino de vida es solo Madrid. No, no, claro. se viven tantas cosas que claro que puede ser que estemos destinados, quiero decir, debido a nuestro, como decía Teresa, ¿no? A todo lo que hemos ido sembrando o nuestros antepasados, Ujú, estamos destinados a tener que vivir ciertas cosas ujú. que tú puedes verlas en diferentes formatos o formas. No Ok. es un único destino, o sea, no es una única forma. Puede ser que puedas tener diferentes formas, pero estés destinado, yo que sé, a experimentar la sensación de soledad Ujú, o la experiencia de pérdida de alguien querido. Y ujú. eso es algo que tú estabas destinado, si Vale. podemos decirlo, porque Pues debido a lo anterior necesitabas ok, experimentarlo. pues importante. Irene, ¿tú qué piensas? ¿El destino sí, destino no? ¿De qué depende? Me parece súper complicado, porque, pues justo lo que decía también María, o sea, si tienes en cuenta la física cuántica, ¿hay destino? Sí y no. Yo creo Ujú, que he apuntado aquí, me ha venido, ¿no? Como que el destino es una consecuencia de las decisiones que tomamos ujú, también, ¿no? Es como que, claro que esas decisiones pueden venir, pues lo que decía también María, de mis experiencias de familiares, de antepasados, de lo que sea que yo tengo grabado dentro y decido desde ahí. Eh, pero el destino existe, por supuesto, ¿no? O sea, sí que siento que existe. ujú, Lo que pasa que es eso, que no se puede encerrar en algo muy pequeño, que es algo muy, muy abierto, que va a depender siempre de mis decisiones, de mis experiencias, de cómo las haya vivido y las haya ujú. entendido, ¿no? O... Ok, ok. Bueno, a los oyentes que nos entiendan que si damos respuestas un poco paradójicas, es normal porque la vida es paradójica y a veces dos verdades pueden ser contrapuestas y las dos coexisten en la misma, en la misma dimensión, ¿no? Y son ciertas las dos. Teresa, ¿tú qué piensas? ¿El destino sí, sí existe o no existe o cómo funciona? Bueno, mi opinión está un poco basada en mis estudios de la filosofía budista, donde se habla muy bien de la ley de causa y efecto. Entonces, hay una parte que sí es destino, porque tú has heredado Ujú, em, las semillas que has sembrado en vidas anteriores o que tú has ido heredando, son patrones de comportamiento que tú has ido acumulando y que vas repitiendo. Y eso va creando tu destino. Es decir, si tú has ido sembrando mucho maíz, pues tu destino será recoger maíz. ujú, Pero no significa que eso esté cerrado y que sea una máquina inamovible, ujú, porque tú vas sembrando y eso puede ir variando. Es decir, tú vas siendo lo que vas creando. Por lo tanto, hay una parte que es destino y otra parte libre albedrío.
tú puedes ir modificando un poco lo que tú has heredado. Y hay, por ejemplo, una pequeña historia o un dicho budista que dice, si quieres saber qué vida tuviste, mira qué vida tienes hoy. Y si quieres saber qué vida tendrás mañana, mira lo que estás haciendo hoy. Por lo tanto, hay una parte que es destino, pero otra parte que se puede modificar y se puede ir cambiando. Ok, pues vamos a ver también qué margen de maniobra tenemos, porque también hay mucho lío con esto del libre albedrío, ¿no? Yo cuando veo en los talleres esos temas que a mí personalmente me encanta, ¿no? Porque es importante saber por qué no suceden las cosas. Y la gente me dice, oye Santi, pero entonces, si está predestinado esto, ¿cómo funciona el libre albedrío? O sea, me lo voy a tener que comer de todas formas. Y sí, y volvemos a lo mismo. Y no, ¿no? O sea, tiene un margen de maniobra. A ver, yo creo en el destino como parte de elecciones ya hechas, nuestras, no como algo exterior a mí. Otra vez vamos hacia adentro, ¿no? O sea, sí, si yo elijo antes de nacer que tengo que experimentar los celos, el miedo o tengo que experimentar la carencia, mi destino va a ser experimentar, pero no como algo que no es movible, no, lo estoy eligiendo yo y como destino que yo he elegido, lo voy a tener y aún ahí tengo un margen de maniobra. Pero tengo un margen de maniobra sobre detalles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he elegido sentir la carencia, voy a ir sobre ahí. Me podré mover hacia un lado o hacia otro, pero me voy a ir sobre ahí porque es lo que he elegido conscientemente y es lo que mi alma necesita, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que el ego quiere, ¿no? Aquí el ego no nos importa. Aquí vamos directamente a la parte más importante que es el alma. Así que es muy interesante lo que estás comentando. Pues vámonos a lo que has dicho varias veces, Teresa. Irene, causa y efecto. ¿Tiene más que ver lo que nos pasa con causa y efecto? Creo que sí, mucho. Yo creo mucho en esto. Está claro que, bueno, podemos creer, porque al final son creencias, ¿no? Bueno, se está intentando la física cuántica, que todo se plasme en nuestra realidad, pero bueno, también la física cuántica dice que hay realidades que nosotros no percibimos. Entonces, ¿hasta qué punto sé lo que sé o no lo sé? Así que yo me baso en lo que está en mis manos, que sé que es que sí, que evidentemente yo he comprobado físicamente y aquí en esta realidad que todo lo que yo haga tiene un efecto, todas las o al revés, no sé, bueno, quiero decir, los actos tienen luego una respuesta. Ok. Sí, claro que lo creo, por supuesto, todo. Ok, como que tiene más sentido, ¿no? Ahora vamos a ver, pero ¿por qué? María Garrido, o lo podemos preguntar de otra forma. ¿Causalidad o casualidad? Causalidad, o sea, bueno, lo que comentaba también Teresa antes del budismo, que a mí también me encanta, o sea, que se dice, si tú has sembrado maíz, va a crecer maíz. O sea, lo que tú esperas que crezca es maíz. Puede pasarte cualquier imprevisto de que se te cuele una semilla por ahí germinando, pero no, o sea, si tú estás ahora generando una acumulación de actos o de cosas que van a generar, pero más que el hecho, porque yo en causa y en efecto, los pacientes o clientes, noto que muchas veces nos perdemos, o yo misma, en creer que hay una única causa o como con hechos que genera un único efecto. Y yo creo mucho, y lo he comprobado, que más que en sí la causa es la intención. O sea, ¿qué hay detrás de esa, o sea, de qué es lo que estás generando? La intención que sea pura o lo más pura posible, porque somos humanos, hay que tener en cuenta. Yo no estoy iluminada todavía, pero, o sea, Ni tú ni que es... nadie, María. Pero por eso que es también tener en cuenta que lo vamos a querer y elegir hacer lo más, o sea, desde una intención, pero que más que la causa, que muchas veces las personas creen, ah, claro, si yo hago esto, voy a conseguir esto. Ah, no se sabe. Puede ser, porque lo que más influye es la intención, o sea, desde dónde que yo llamo, que lo estás haciendo. Puede ser que sea una cosa, estés haciendo algo totalmente diferente, pero tu intención es muy clara, muy pura, cuando se dice pura a lo mejor no se entiende, o sea, es como que tú tienes claridad de decir, bueno, es que yo lo estoy haciendo desde el amor o desde querer que esto llegue a otras personas, desde querer compartirlo, desde... Entonces, más o menos lo que tú hagas
bueno, va a tener un efecto, pero más que nada es lo que tú has proyectado energéticamente. Ok, vale, pues Ujú. interesante. Y haciendo anotación de lo que dices, para que la gente nos entienda, estamos hablando de que lo que el universo entiende como tal no es lo que decimos, Claro. ni siquiera lo que hacemos, es la vibración que desprendemos, la energía que desprendemos cuando lo hacemos. De ahí que lo que tú dices, yo puedo ayudar a una persona económicamente y sin embargo mi intención es densa, es baja. O sea, el efecto es Sí. bueno para esa persona, pero lo que yo estoy generando no es un karma positivo, que por cierto, ahora hablaremos del karma positivo. Bueno, y ni siquiera lo Mm. mejor para esa persona, ¿vale? Porque lo que aparentemente creemos que puede ayudarle, que es lo económico, si no hay una energía, si está la Ujú. energía densa, yo sí que creo en que de algún modo la otra persona no lo va a Ok, recibir con pues un yo efecto. creo que con eso interesante. Teresa, ¿causalidad o casualidad? ¿Existen las casualidades? No, yo creo firmemente en la causalidad y como decía María, mira, todas las acciones físicas, mentales y verbales intencionadas, como decía María, con intención, siembran una semilla. Y esa semilla será, esa acción será la causa para que haya luego un resultado. Y Ujú, el resultado podrá ser positivo o negativo según la intención y según la causa. Y también depende de que luego se produzca la condición, porque tú ujú. puedes sembrar maíz y ahora llegar que no se produzca la condición, es decir, que no llueva, que no le echo fertilizantes y eso no va a dar lugar a su fruto. Ujú. Entonces, ciñéndonos a la ley natural de la causa y efecto, todas las acciones intencionadas, verbales, físicas o mentales van a tener un resultado, ahora Ujú. o dentro de un tiempo. Entonces, no es casualidad que me pase esto, es causalidad. Yo lo he sembrado antes. Ujú. Y cuando se dan las condiciones, eso va a fructificar. Y eso Pues señores oyentes, señoritas oyentes, pónganse las pilas porque esto se empieza a poner interesante, ¿no? O sea, causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Para entendernos, que todo lo que llega a nuestra vida ha sido causado antes. Y ujú, no ha sido causado por causas externas, ha sido causado por nuestras elecciones. Cuando pensamos, cuando hablamos, cuando visualizamos, cuando sentimos, o sea, todo lo que hacemos tiene una causa más allá de la intención con lo que lo hagamos. O sea, puede tener una buena intención, una intención neutra o una mala intención, no importa, la causa va a llegar. Ya dependiendo de, obviamente, cuál sea la intención y la vibración, va a llegar a una o va a llegar a la otra. Entonces, yo personalmente, por supuesto, no creo en las casualidades. Otra cosa es que en la ignorancia achaquemos a la casualidad o a la suerte o otros motivos el hecho de que nos pasen las situaciones. Aquí lo importante es que nos empezamos a hacer responsables, Irene, de que lo que llega a nuestra vida no es ajeno a nosotros. O sea, nosotros lo estamos creando. Y hablando de esto, que tiene mucho que ver, ¿qué piensas del karma? Porque al final es lo mismo. ¿El karma es bueno? ¿El karma es malo? ¿Cómo es el karma? ¿Qué piensas tú de esto, Irene? Pues a ver, yo vengo del mundo taoísta, no Ujú. vengo del budismo, vengo del taoísmo. Entonces, bueno, eh, esas palabras karma, dharma, tal, como que a veces veo intenciones ahí que no, que digo, uff, cuidado, ¿no? Pero bueno, sí, es que es que pienso eso, que, vale, puedes llamarlo karma, pero al final sigue siendo una causa y efecto. Ok. Puede ser como no sé si lo ha dicho María antes, ¿no? De que mi familia haya ejecutado unas acciones, unas intenciones anteriormente, que yo ahora a lo mejor también pues las tengo que experimentar, pero Ujú. evidentemente vienen de una causa. Yo reconozco que todo eso tiene una relación que es probable que no tenga yo, no pueda alcanzar a explicarlo, porque es Ujú. algo muy, bueno, que está ahí. Ujú. Pero sí, claro, yo, vamos, es que no puedo decir otra cosa, que he experimentado eso en mi vida y hasta que Ok. lo he reconocido, porque evidentemente hay veces que no lo quieres reconocer, no te quieres responsabilizar de cosas, ¿no? Aún así, la vida siempre te va a poner para que te responsabilices. Y, Ok. Vale. Lo preguntamos de diferentes formas porque hay gente que a lo mejor no lo llama causa y efecto y lo llama karma, ¿no? Entonces, para que nos entendamos en el concepto. María, karma positivo, karma negativo, ¿esto existe o cómo funciona para ti el karma?
Bueno, mencionando también el budismo, creo, y yo también lo entendía mal antes, lo que decía Irene, creo un poco, que cuando oyes a la gente decir, karma, Dios mío, esto es del karma, tienes un karma, en general, ¿vale? En la sociedad, como que se ha asociado mucho solo a lo negativo. Parece como que tu karma, yo qué sé, que has hecho algo malo y te va a caer ahora todo de golpe y Dios mío, qué horror y me siento culpable, lleva mucho a la culpa. Entonces, claro, yo luego cuando ya lo estudié en profundidad y aprendí esto, me liberó muchísimo de saber que es que el karma simplemente es lo que tú decías, que es otro nombre para el hecho de causa-efecto, pero que lo hay positivo, por supuesto. Y de hecho en el budismo se dice que lo bueno es que acumulemos karma positivo y ahí es donde está nuestro libre albedrío, que es nuestra elección en esta Efectivamente. vida. Decir, vale, pues yo voy a hacer con el tiempo disponible que tengo el mayor número de acciones que me acumulen un karma positivo. Es pues que como yo sé que desde una intención positiva puedo acumular consecuencias futuras que no van a ser a lo mejor para mí o para mi vida o sea, es como que siempre sin esperar, o sea, sin expectativa, o sea, sin querer hacerlo para algo, porque si no ahí se te cuela otra vez la intención un poco turbia, ¿no? Ujú. Pero es como sin esperar que vaya a venirte como tú quieres, la vida te va a devolver ese karma que vas generando, te lo va a devolver. Lo único que luego a lo mejor no es como tú esperabas, pero ya el Claro. observador y observarlo es como otra vez nuestra lección de decir, wow, es que fíjate, o sea, es que todo lo que yo hago creyendo en esto del karma va a generarme, a lo mejor no en la forma que yo espero, pero sé que va a pasar Ok. así. Pues importante que empezamos a ver esto. Teresa, karma, positivo o negativo, ¿esto existe, Teresa? A ver, contestando un poco a Irene, la palabra karma significa acción. Ujú, Entonces da igual que le llames karma o que le llames ley de causa-efecto. ujú, No fue inventada por Buda, igual que Newton no inventó la gravedad. ujú, Simplemente Newton descubrió la gravedad y Buda descubrió la ley natural de la causa y efecto, que se le llama karma. Es verdad que coloquialmente está mal entendida, porque se entiende que el karma es como un castigo o como una recompensa, pero no es ni un castigo ni una recompensa, es simplemente recoger lo que siembras. ujú. Entonces, si con tus acciones, acción, karma, la palabra karma significa acción, si con tus acciones siembra acciones virtuosas, lo que vas a recoger son cosas buenas. Entonces a eso le puede decir que es positivo. Pero Ujú, las cosas no son ni buenas ni malas, es depende del resultado que dé. Si tu ujú, acción causa daño, lo que tú vas a recoger es daño para ti. ujú, Entonces, a eso coloquialmente le puedes decir, es un karma negativo, pero no es un castigo. Dios no te castiga, el universo no te castiga porque has hecho nada malo. No, hay que responsabilizarse. Todo ujú, lo que tú mueves conscientemente crea tu mundo y crea tu realidad. ujú, Entonces, que coloquialmente podemos decir, hay karmas positivos y karmas negativos. No, dependerá de los resultados de tu acción. Y ujú. le podemos decir que es bueno o malo, pues según lo que recibamos, claro, pero sin olvidar que karma es acción. Lo que yo he sembrado es lo que voy a recoger. Pues sí, Ahora, no tiene. o como dice María, dentro de 20 años, o a lo mejor, porque muchas veces se dice, ay, es que nunca, el karma no funciona porque no recibe su castigo. Bueno, no lo recibe que tú lo veas. O Claro. a lo mejor en otras vidas lo va a recibir. Que ese es uno de los problemas que tiene el karma, ¿no? Que muchas veces no es inmediato, con lo cual no asociamos lo que hacemos con el resultado de las cosas, que ahí es donde nos perdemos, ¿no? Porque si yo hago algo, conceptuémoslo como malo, negativo hace 30 años y la respuesta me llega 30 años después, pues ya ni me acuerdo, ¿no? Que fue por eso. Ahí me pierdo. Pero bueno, y perdidos andábamos todos, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando era adolescente pensaba en estas cosas y creía que había un karma positivo y negativo. Ahora no. Para mí el karma es simplemente un resultado a una acción. Ahora, positivo o negativo, pues depende de cómo tú lo conceptúes. Una misma experiencia con un resultado mismo, una persona lo puede conceptuar como positivo y otra persona como negativo. O sea, de hecho son neutros, es como la misma energía, no hay positivo ni negativo, es neutro. Tú, dependiendo de tus herramientas, tu nivel de evolución y tu proceso,
pues vas a conceptuarlo de una forma u otra. De hecho, el karma, si podemos definirlo de una forma, sería negativo, porque mientras que estemos en la rueda del karma, vamos a tener que seguir girando en esa rueda. La idea es dejar esa rueda del karma y pasar al dharma, ¿no? Que es cuando ya el karma ya no existe, ni para un lado ni para otro. Pero para que la gente nos entienda y sea fácil de comprender, las cosas que tú haces tienen una consecuencia. ¿Quieres que la consecuencia tenga más que ver con lo que tú quieres atraer? Pues ve la intención, que sea una intención lo más virtuosa posible. Pero al final lo que va a llegar a tu vida depende de cómo tú lo conceptúes. Cuántas veces han llegado cosas aparentemente malas, terribles, y han acabado siendo maravillosas experiencias de vida. O diferente, han llegado cosas que hemos celebrado y después ha sido una tortura. Y el tiempo nos lo ha dicho, ¿no? O nos lo ha ejemplificado. Entonces, es importante que entendamos esto. Ahora, Irene, a mí me han preguntado, si esto de la causa-efecto es así, que todo lo que llega a mi vida depende de lo que yo hago, y yo me he portado toda mi vida bien, ¿por qué llegan cosas tan terribles a mi vida? ¿O por qué la gente buena, noble, sufre? Que es una pregunta muy, muy válida, ¿no, Irene? Pregunta muy frecuente. Sí. Sí. ¿Por qué? Bueno, es que eso va a depender de la realidad en la que uno vive, cómo uno está viendo o sintiendo la vida. Pienso que va un poco acorde a esto. En qué entorno, cómo has crecido, qué realidades te has creído, que tu perspectiva va a ser desde ahí, lo que veas. Es como lo que decías antes, es que puede ser que tú lo estés viendo como algo terrible y en realidad, esto a mí me pasa mucho con mis amigas, de decirle, tía, si es, perdón por la palabrota, pero es que a veces es como, tía, si es de puta madre que te haya pasado esto, lo que pasa es que ahora no lo ves. Ujú, ¿Vale? Ella lo está sintiendo en su realidad, con sus cosas que tiene que aprender, ¿no? Estas cositas que nos trae la vida que tenemos que aprender. Y bueno, pues en el momento a lo mejor lo estás sintiendo que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como decías antes, pues a lo mejor pasa el tiempo y de ujú, repente te vuelves a acordar y dices, ostras, yo hoy estoy aquí gracias a eso. ujú. Claro. Entonces, allí lo vi muy mal, allí lo vi horrible, pero hoy lo veo bien, puede cambiar, ¿no? Es como Ujú. vivimos en este Eso es, ya. claro, eso es así, ¿no? Hay que recordar que somos una consecuencia de todas nuestras experiencias, las que conceptuamos como positivas y como negativas. María, ¿qué les decimos cuando nos preguntan esto de que, oye, yo llevo una vida portándome genial, la intención siempre es buena y me va fatal? ¿Qué pasa aquí con el causa y efecto? Bueno, lo que decía Irene, ¿no? En parte, y lo que decías tú, que en realidad es una percepción tuya, lo de fatal, es una percepción, lo primero, o sea, cuando lo miras desde una mirada con más distancia o más águila, ¿no? Desde más arriba, Ujú, puedes ver el beneficio que te aporta. O sea, yo siempre en terapia, pues muchas veces, ¿no? O sea, hacemos este ejercicio de decir, bueno, pero cuando estás en medio es bastante difícil, ¿vale? O sea, ver un beneficio cuando estás en medio de la tormenta. ujú, Pero es verdad que cuando puedes pensar en otros eventos pasados en los que tú los viviste con tanto sufrimiento y luego a la distancia puedes ver el beneficio que eso te aportó a ti o a otros seres, ves esa relatividad y entonces en el que estás ahora puedes decir, puedes llegar a pensar que a lo mejor esto en un futuro vas a poder llegar a ver el beneficio de esto que te está pasando, pues aunque no lo veas en ese momento, hay un poder y yo siempre digo a las personas, o sea, es como que, ¿por qué te pasa? Pues porque eres capaz de sobrellevar esto, eres ujú, más poderoso de lo que crees, o sea, siempre creo que somos capaces, o sea, tenemos un poder que cuando entramos en un modo un poco más víctima creemos que no podemos sobrevivir a algo así, pero ¿por qué pasa? Pues porque somos capaces de sobrevivirlo y porque la vida lleva inherente el dolor y es parte del amor, o sea, no es verlo como algo diferente. Entonces, cuando ya ves esta mirada, dices, bueno, pues estoy hecho una mierda, pero sé que es parte de algo más grande, que es amor y que la ujú, vida además sabe que yo sé sostenerlo, que yo puedo con esto y que además voy a encontrar el modo. Entonces, es esto lo que decíamos de que claro que está en nuestra mano de decir, es que yo voy a sacar un beneficio de esta situación
pues haciéndome procesos terapéuticos, por ejemplo, o yéndome a alguien o a la naturaleza o con una Claro. lectura. O sea, es como Ujú. siempre sacar el recurso interior que te invita ese hecho a... Ok, pues importante lo que estás comentando para que la gente también lo entienda un poquito, ¿no? Digo, la vida sabe que estamos preparados. Los que muchas veces no sabemos que estamos preparados somos nosotros, ¿no? Que siempre nos estamos quejando. Teresa, ¿tú qué piensas de esto? De cuando vives Mm, una vida, digamos, noble, mm. bondadosa y aún así te pasan cosas malas. ¿Cómo se lo explicas a la gente? Bueno, yo creo que la respuesta es muy difícil porque también habría que ver qué entiendes por que te pasen muchas desgracias y muchas cosas malas. Porque si lo que decían las compañeras depende de cómo tú lo vives, pero hay veces que pasan desgracias muy graves y muy fuertes y no puedes decirle, bueno, ya le verás el beneficio en un futuro, ahora no lo ves, pero seguro que eso tiene un porqué, porque yo tengo, por ejemplo, una compañera que en un accidente se le mata a su hijo y no puedes decirle, ahora no lo ves, pero dentro de un tiempo verás su beneficio, esto te pasa por algo bueno. Entonces, si te ciñes a la ley de lo que estamos hablando, de la ley causa y efecto, pues es una cuestión de fe. Entonces, si me ciño a esta ley, pues tengo que pensar que estás recogiendo algo malo que no has hecho bien en un pasado. Y a lo Ujú. mejor todas estas cosas malas y este sufrimiento que te está trayendo la vida hoy es el resultado de acciones negativas que tú has hecho en un pasado. Pero eso ya es una cuestión de fe, Ujú. evidentemente. Ujú. Si dejamos de lado de causa y efecto, es muy difícil encontrarle una explicación y un acompañamiento a estas personas que siendo buena gente y portándose bien y, y siendo personas incluso bondadosas, religiosas y están viviendo esos dramas personales tan graves, es muy difícil encontrarle un Claro. consuelo. Es Sí, muy sobre difícil. todo, Solo Teresa, te queda pensar en la ley de causa y efecto y decir, claro. bueno, debe ser que lo tengo que pagar ahora, aunque no lo entienda y no lo sepa. Ese es el punto, ¿no? Que claro, si Claro, nos centramos solamente en esta vida, es muy complicado explicar ciertas cosas, claro. ¿no? Es como, por ejemplo, ¿cómo es posible con causa y efecto que un bebé de 6 meses muera? O sea, ¿qué efecto? ¿De qué causa? Si no ha tenido tiempo a experimentar. Sí, pero es que estamos mirándolo muy de cerca. Si entendemos Mm, que somos un cúmulo de encarnaciones en las cuales estamos experimentando cosas y que esas cosas que hemos elegido hacer hace 2, 5, 10, 15 vidas siguen teniendo consecuencias, será más lógico. Ahora bien, hay mucha gente que me pregunta, pero Santi, ¿esto por qué es importante entenderlo? Me refiero a cómo funciona esto de la responsabilidad que tenemos en este juego de la existencia. Irene, yo creo que es muy importante, ¿no? Hacerse cargo de que somos responsables de todo lo que llega a nuestras vidas, ¿no, Irene? No caes, yo qué sé, en una dinámica, bueno, me sale decir que caes en una dinámica como casi depresiva, ¿no? De decir, no hago nada aquí, no soy nadie, no sirvo para nada. Y bueno, yo siempre digo que alzo la vista a decir, ostras, si el universo se sigue moviendo Ujú, y ese movimiento hace que yo esté aquí, ujú. por algo, ¿no? Es como que evidentemente he venido a hacer algo. Esto es una cosa que a mí me ha costado mucho entender, porque yo ya de pequeña le decía a mi madre, porque mi madre me daba mucha teoría de este tipo, y yo le decía, mi madre me decía, tú has elegido venir, y yo le decía, yo venir Tú me aquí. has obligado, tú me has obligado. Eso le decía, ¿no? Le decía, no, mamá, digo, tú has querido que yo venga y ahora estoy aquí en una cárcel, ¿no? Yo veía esto como una cárcel en la que tenía que sobrevivir y me costaba la vida, ¿no? Hasta que entendí que evidentemente yo venía a hacer algo, ya sea familiar, ya sea por mis generaciones, mis antepasados que necesitan que yo esté aquí para solucionar algo, o sea, porque mi ser necesita aprender, necesita ese aprendizaje. Claro, es que al final la importancia de esto, entre otras cosas, es cambiar la pregunta del ¿por qué a mí? A ¿para qué a mí? Vale. O sea, ¿para qué he creado esto? ¿Para qué? Porque cambia la misión de victimismo
a protagonista y co-creador de tu propia realidad. Si no, estamos siempre en la versión victimista, ¿no? O sea, ¿por qué me pasa esto? O sea, ahí no vamos a salir. Bueno, antes de seguir con el tema, que es muy interesante, ¿qué os parece si nos presentamos para que la gente sepa qué hacemos, dónde estamos y qué herramientas tenemos? Teresa, ¿te parece bien que empecemos contigo? Vale. Pues Bueno, pues yo, cuéntanos. bueno, pues yo soy instructora de yoga desde el 2011. Yo era abogada en ejercicio, es Ujú, decir, vengo de un mundo totalmente distinto, pero hice un reciclaje 100% y ahora me dedico plenamente a esto, vivo de ello. Tengo diferentes formaciones y me he movido en diferentes doctrinas y linajes. Ahora me estoy especializando. Me estoy un poco enfocando más en el budismo tibetano y en el yoga tibetano. Y siempre estoy un poco estudiando. ujú. Vivo en Ubrique, que es donde doy las clases. Soy de Córdoba y yo tenía un centro de yoga en Córdoba, pero ahora, bueno, por motivos personales vivo aquí en Ubrique, que es un pueblecito precioso de la montaña, en un parque natural, en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Y aquí es donde tengo las clases. Tengo una pequeña sala donde imparto mis clases de yoga y de meditación de una forma bastante holística, es decir, intento volver al origen, que no se conviertan las clases en una clase de gimnasia con asanas circenses, sino que sea un yoga original, un yoga no original único, sino basado en la verdadera esencia del yoga, donde podamos entender un poco la mente, la meditación, trabajos de respiración. Y bueno, y a eso me Ok. dedico. Teresa, Paralelamente ¿lo me haces? encanta la naturaleza y los animales, estoy por ahí siempre rescatando, soy una Qué activista. envidia, de verdad. Yo me voy a ir, aunque sea de visita, me voy a ir para allá. Oye, Teresa, ¿lo haces presencial y online o trabajas más presencial? No, no, lo hago todo presencial. Durante la pandemia, evidentemente, nos tocó hacerlo online, pero yo ya soy muy vieja, yo las tecnologías no las domino nada bien Ujú. y yo me gusta lo presencial. Tengo diferentes, vamos, tengo bastantes horas y bastantes grupos de personas y tengo todas mis horas presenciales, Ok, mañana y tarde, todos los días. ok. ¿Y qué tipo de yoga haces, Teresa? Pues intento mezclar un poquito. Como he hecho diferentes formaciones, tengo una base de Hatha, que es la raíz auténtica, la base, Ujú. pero suelo hacer un yoga dinámico. Un yoga dinámico, a veces le pongo siempre una intención, todas las semanas trabajamos una intención concreta y según la intención, pues lo hacemos un poquitín más dinámico, más estático, con trabajos de respiración, trabajos de meditación, visualizaciones, Pues un poquito de sonoroterapia, canto de suena mantras, un poquito de todo. fantástico. Además, yo Sí, pienso que el yoga tiene que ser obligatorio. Y mira que yo no creo en las sí. obligaciones, pero tiene que ser obligatorio. Teresa, ¿y dónde quieres que la gente te contacte, te busque, te curiose? Bueno, pues yo lo que tengo es Instagram, que ya te digo, como no domino muy bien las redes, Ujú. en Instagram soy Teresa Yoga Foret. Foret Oh, es bosque en francés ujú. y como estoy aquí en pleno bosque, pues Teresa Yoga Foret. Ahí viene la información de mis clases, las fotos de mis grupos, de lo que hacemos. Hacemos muchas sesiones en la naturaleza, Ujú. organizo retiros. Como Ok. mínimo una vez al año nos vamos de retiro con los alumnos, con las personas que quieren acompañarme y la verdad es que estoy muy feliz. Nada que ver que cuando yo ejercía la abogacía, nada que ver. Sí, yo entiendo sus cambios, aunque mucha Sí. gente se aferra a esos trabajos que según le dan seguridad, pero luego se dan cuenta que no era la seguridad lo que necesitaban. Pues Teresa, invitamos a la gente que le guste lo que haces que te contacte, ¿vale? Vale, gracias. A ti, María, ¿vamos contigo? Vale, genial. Bueno, me ha encantado lo de Ubrique, me han entrado ganas de irme Nos para vamos allá. para allá, nos vamos para allá. Y el yoga, me ha encantado. Bueno, yo trabajo en Denia y en online, las dos. Tengo 43 años y una hija de 4 años ahora, Aroa, y ha sido mi última gran revolución. Pero ya hice revoluciones porque yo también hice reciclaje. Yo empecé estudiando, acabé la carrera de teleco, de ingeniero de telecomunicaciones. Y trabajé como teleco, pero también mi vida me había llevado ya antes a leer muchísimo de psicología. Yo era un poco como Irene dice, que caes en una familia donde en ese momento yo no entendía nada y entonces además tenía bastantes temas de digestión, de piel, problemas de piel
Y todo esto me lleva como siempre a una búsqueda interna muy potente, mucha conexión espiritual, aunque mi familia no tenía nada de conexión, o sea, nada, o sea, ningún... Em, y yo empiezo de forma autónoma a leer muchísimo, paralelo a Teleco me iba a clases de psicología, o sea, es como que noto luego a posteriori cómo yo ya iba teniendo esa inquietud y empiezo mi proceso terapéutico personal, ¿vale? Cuando me voy a vivir a Madrid. Y ahí es cuando luego a la distancia también me he ido dando cuenta de cómo, bueno, sí que hicieron su función los terapeutas, pero me he ido dando cuenta de qué diferencia hay entre unos terapeutas y otros, ¿no? O cómo me podían a mí colaborar más. Y es cuando nace, cuando ya me voy a vivir a Italia, la inquietud de formarme como coach nutricional, porque yo aunque hacía mucho deporte, seguía trabajando en una fundación, notaba que algo me faltaba y es como a través de la nutrición me doy cuenta de que me estaban faltando nutrientes, de que no llegaba y para mí fue un cambio ya radical eso y aparte todo, todo el desarrollo de terapia, ¿no? Yo los llamo los dos patas. Para mí son clave las patas, o sea, como que sin las dos patas no te sostienes del todo, ¿no? La nutrición y la terapia. Okay. Y al ir haciendo todo esto aparece el coaching también en mi vida, la PNL, me formo y llega un momento en que ya no se sostiene trabajar de ingeniero y me dedico solo a ser terapeuta, a trabajar como terapeuta y coach nutricional. Y luego me he formado ya en España de vuelta también como una formación de psicoterapia profunda en la línea reichiana, de Lowen, psicosomatoterapia, constelaciones familiares, Vale. eneagrama, bueno, un montón de herramientas que yo ahora lo que hago es que hago mi propia terapia, claro. O sea, dependiendo de la persona que tenga delante el momento, pues me viene y la intuición, o sea, pero que la Claro. intuición también sería un tema para hablar de qué es, si viene por lo que sabes o de dónde viene, pero noto que hay esa conexión que pues me lleva con cada Usar persona unas pues a buscar, herramientas o usar otras, ¿no? sí, María, ¿y trabajas presencial online o...? las dos, sí, Vale. las ¿Y dos. dónde te gustaría que te contactaran, que te curiosearan? Por Instagram soy maria.garrido.rodríguez, en Facebook María Garrido Rodríguez y por email mariagarridoterapeuta@gmail.com y teléfono 691 96 80 01. Perfecto, pues ahí tenemos toda la información. Y mira, si el yoga estaba diciendo que tenía que ser obligatorio, alimentación consciente, por favor, ¿cuándo va a llegar? Porque es tan importante saber alimentarse. O sea, de verdad que cuando uno no ha hecho una transformación a nivel de alimentación y ha dejado, por ejemplo, el gluten, o ha dejado los lácteos, o ha dejado cosas que son nocivas, agresoras para nuestro cuerpo, no se da cuenta de lo importante que es estar sano a nivel de alimentación. Pues María, invitamos a la gente que le guste, que necesite algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale? Vale, y voy a añadir, ya que lo has dicho, que yo he creado, ya he hecho 4 ediciones de un curso de nutrición física, del cuerpo físico y emocional. Entonces, ya que lo decías, voy a sacar otra edición, pues que me pregunten. Pues se me hace maravilloso y súper necesario. Irene, ¿vamos contigo? Pues, sí, bueno, a ver, yo nací en Madrid y vivo en Denia porque siempre he estado Madrid-Denia, Denia-Madrid. Como siempre digo, soy la típica madrileña que ha veraneado en Denia toda la vida y luego pues mi madre se vino aquí a vivir y ya pues un poco me trajo ella. Eh, me dedico, esto es algo que te lo he dicho por antes, porque soy Géminis, ¿vale? Entonces, me encanta dedicarme a muchas cosas, no lo puedo evitar, me encanta abrir por todos lados. Sí que es verdad que me ha facilitado mucho la familia que tengo, mis padres. Ya ellos se dedicaban a cosas esotéricas, ¿no? Por llamarlas de una manera, pues la hipnosis y cosas así. Mi madre también tuvo unos problemas en su vida y tuvo que meterse con temas de flores de Bach y de terapia, de este tipo de terapias. Entonces eso a mí me ha hecho mucho y gracias a eso, suerte, como lo queramos llamar, pues desde muy jovencita siempre he estado metida en temas de psicología y de entendimiento de las emociones, de la vida, de la física cuántica.
A raíz de ahí, pues empecé con 23 años a estudiar medicina china. Me tiré 8 años en una escuela haciendo de todo, bueno, medicina china es que no es solo agujas, que la gente piensa medicina china, solo agujas y no, es un mundo taoísta precioso que a mí me salvó la vida, porque como os decía, venía de estar en dientes con la vida y esta filosofía pues me rescató muchísimo y me dio a entender muchas cosas y a raíz de ahí pues bueno, he ido estudiando diferentes cosas hasta que también empecé a dedicarme al cuerpo porque siempre me gustaba el deporte y con el cuerpo pues he hecho un montón de cosas, desde danza, bueno, he sido monitora de deportes, de bicicleta, montar a caballo, escalada, todo tipo de montaña, luego empecé a irme más al pilates, estudié pilates por una amiga que me lo enseñó y me gustó, luego me di cuenta que dentro del pilates pues pasa como en el yoga, hay un mundo en el que unos hacen una cosa, otros otras, y yo dije, pues yo hago lo mío. Y ya está. Entonces, realmente, Irene, acompañas, ¿no?, a la gente que quiera en estos procesos de evolución, de transformación. ¿Y también lo haces presencial online o cómo lo haces tú? No, me gusta todo lo presencial porque trabajo con el cuerpo, trabajo Claro, mucho, mucho, mucho con el cuerpo. Es una claro. cosa que yo he aprendido que sin el cuerpo no podía entender las cosas solo con esta. Sí, es Ah, que donde se ponga la piel, ¿no? Pero bueno, hoy en día todo esto ha llegado para quedarse y qué bueno que está el formato online porque hay mucha gente que no podría hacerlo de otra forma. Irene, ¿y la gente que le interese lo que haces, dónde quieres que te contacten? Bueno, en Instagram yo cuelgo ahí todas mis actividades y todas las clases que tengo y también la consulta, que tengo una pequeña consulta aquí, la tengo en casa, la tengo también en otros sitios, voy un poco yendo donde me llaman. En Instagram estoy como Irene Artemisia. Ok, pues que busquen ahí a quien le interese algo de acompañamiento, que a todos nos hace falta, no importa en la parte del proceso que estemos, es mejor caminar acompañados e invitamos a la gente que te contacte, ¿vale, Irene? Vale. Y se nos ha acabado el tiempo, ni preguntas ni nada, o sea, no tenemos tiempo para más. Así que, Teresa, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un placer, de verdad. María, un placer también que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias y encantada de las compis y de ti. Y Irene, gracias por compartir también parte de tus experiencias con nosotros. ¿No te escuchamos, Irene? ¿No me escuchas? Es que Ahora sí, vale. Muchas gracias a Ok, vosotros. ok. Y nada, a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, si nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.